Muy buenos días. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a iniciar un curso muy entretenido, muy importante, que es el curso de química. Este curso, ¿verdad? Muchas personas, muchos alumnos lo consideran que es un poquito complicado, pero créanme, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Este curso es bastante sencillo. Lógicamente, ¿verdad? Requiere un poquito de esfuerzo y un poquito de entusiasmo para poder llevarlo a cabo. Vamos a iniciar, ¿verdad? Este curso con lo que es nuestra definición. Vamos a decir entonces que química es la ciencia que describe cómo la materia está estructurada, cómo está compuesta, cómo cambia y cuáles son las razones de los cambios. Bueno, esta es nuestra definición, ¿verdad? Vamos a explicar entonces qué significa cada uno de las partes de esta definición. Vamos a decir entonces que química, ¿verdad? Es una ciencia porque... ¿Por qué? ¿Por qué creen que es una ciencia? Una ciencia, ¿verdad?, lleva todo lo que es los pasos del método científico. En el método científico, entonces, nosotros vamos a tener, ¿verdad?, este esquema que es bastante simplificado, pero que nos indica, ¿verdad?, cuáles son los pasos a seguir. Número 1. Por ejemplo, podemos nosotros realizar una pregunta. Por ejemplo, ahora si a ustedes se les ocurre pensar, por ejemplo, ¿por qué el azúcar se diluye en el agua? Entonces, ¿verdad? Esa ya es una pregunta con la cual podemos iniciar un proceso de investigación. El siguiente paso, ¿verdad?, en el método científico entonces es realizar una investigación a fondo sobre este problema. Podemos investigar, por ejemplo, lo que es la fórmula del azúcar, podemos investigar lo que es la fórmula del agua, podemos investigar qué es solubilidad y así, ¿verdad?, vamos entonces a buscar toda la teoría que exista sobre lo que nosotros queremos investigar en este momento. El siguiente paso del método científico entonces es construir una hipótesis. Una hipótesis, ¿verdad?, es una afirmación para indicar, ¿verdad?, cuál es la posible respuesta a la pregunta que nosotros nos hicimos. En la hipótesis entonces, ¿verdad?, nosotros preguntamos o decimos, por ejemplo, la solubilidad se debe a la temperatura que tiene el agua, por ejemplo. O otra hipótesis sería la solubilidad depende del área que exponga el objeto a ser soluble, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestras hipótesis. Después de las hipótesis, entonces, vamos a realizar experimentos para comprobar que la hipótesis sea verdadera o rechazar nuestra propia hipótesis. Bueno, después de los experimentos, entonces, podemos analizar los resultados y planificar una conclusión. Si nosotros, por ejemplo, ahora experimentamos y nos dimos cuenta que el azúcar se diluye más fácilmente en agua caliente que en agua fría, entonces nuestra hipótesis de que la temperatura ayudaba a la solubilidad es cierta, ¿verdad? Entonces, si tenemos una hipótesis cierta, podemos realizar ya nuestro informe, ¿verdad? Podemos crear leyes, podemos crear teorías sobre el porqué de la solubilidad. Si nuestra hipótesis es falsa o parcialmente falsa, lógicamente no podemos crear un informe, sino que tenemos que volver a pensar, digámoslo así, e intentar de nuevo entonces una nueva hipótesis, crear nuevos experimentos, analizar nuevamente los resultados y planificar una nueva conclusión. Bueno, entonces a eso se debe, ¿verdad?, que la química se diga que es entonces una ciencia. Bueno, pero ¿qué estudiamos en esta ciencia? Dice la definición, ¿verdad?, que es una ciencia que describe la materia. Significa entonces que nosotros vamos a estudiar lo que es materia. Cuando estábamos en primaria, ¿verdad?, nos dieron una definición de materia y dice que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Esta definición lógicamente es correcta, ¿verdad?, pero le falta algo. Vamos a decir entonces que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene ciertas propiedades, como que lo que es masa, peso, temperatura, densidad, inercia, ¿verdad? Entonces, todas esas características debe cumplir para que sea entonces materia. Algunos ejemplos, ¿verdad?, de la materia sería entonces, por ejemplo, el hielo. También tenemos la sal y cualquier cosa, ¿verdad?, cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, la química estudia todo aquello que nos rodea, ¿verdad?, porque lógicamente ocupa un lugar en el espacio. Bueno,
¿Qué más vamos entonces a estudiar sobre materia? Lo primero que vamos a estudiar es cómo la materia está estructurada. Digámoslo así, vamos a estudiar entonces la estructura de la materia. Su estructura entonces consiste, ¿verdad?, en partículas que dice que son extremadamente pequeñas, agrupadas juntas para formar el átomo. Entonces significa que nosotros vamos a ver, ¿verdad?, cómo está formada esta materia. Por ejemplo, el hielo, vemos entonces que sus átomos están acomodados uno a la par del otro. Esta acomodación, ¿verdad?, nos da entonces lo que es el estado sólido de la materia. Así, ¿verdad?, podemos entonces nosotros ver que hay varias agrupaciones de los átomos. Si los átomos están juntos, van a formar una sustancia que esté en estado sólido. Si los átomos están juntos pero desordenados, van a formar una sustancia que esté en estado líquido. Si los átomos están separados y libres, van a formar una sustancia que está en estado gaseoso. Si los átomos están divididos en iones, separados, libres y con comportamiento gaseoso, vamos a decir que es una sustancia que está en estado de plasma. Y hay un quinto estado de la materia, ¿verdad?, donde todos los átomos ocupan un solo espacio físico. Este estado de la materia se llama condensado de Bose-Einstein. Entonces diremos que la estructura de la materia es en qué estado se encuentran las sustancias. ¿Verdad? Puede ser entonces una sustancia sólida, líquida, gaseosa, plasma o en condensado. Bueno, ¿qué otra cosa estudiaremos según nuestra definición? Dice, ¿verdad?, también que la química, ¿verdad?, va a ser la ciencia que va a estudiar la materia, su estructura, pero también va a estudiar su composición. Bueno, todos los cuerpos que nosotros vamos a ver en la naturaleza están formadas entonces por átomos. Y hay átomos para cada uno de los elementos. Entonces significa que la materia está formada por elementos. Y en la naturaleza tenemos 118 elementos en total, ¿verdad? Podemos mencionar algunos, como por ejemplo el cloro, el sodio, la plata, el oro, el potasio, etcétera, ¿verdad? Son 118 átomos en total, o 118 elementos en total. Bueno, entonces, ¿cómo está compuesta la materia? Por ejemplo, ¿verdad?, veamos nuestro trozo de hielo. El hielo entonces ya vimos, ¿verdad?, que es agua en estado sólido. Y como vemos, el agua entonces está formada de hidrógeno y está formada de oxígeno. Entonces son dos elementos diferentes. El numerito que aparece a la par del hidrógeno nos indica cuántos átomos hay de cada elemento. Entonces el agua, ¿verdad?, está formada de 2 átomos de hidrógeno y, aunque no se ve acá, ¿verdad?, está el 1, que representaría entonces un átomo de oxígeno. Esto es como la materia está compuesta. Veamos otro ejemplo. La sal, ¿verdad?, la sal de mesa común, la cual usamos todos los días para nuestra alimentación, está también formada por 2 elementos. Bueno, si vemos su estructura, también es una sustancia que se encuentra en estado sólido. Pero la sal entonces está formada de 2 elementos. Na, ¿verdad?, que es el símbolo químico del elemento sodio, y Cl, que es el símbolo químico del elemento cloro. En esta fórmula, ¿verdad?, no se ve ningún valor numérico, pero asumimos que es 1. Entonces tenemos, formando la sal, un átomo del elemento sodio, ¿verdad?, acá está, un átomo del elemento sodio y un átomo del elemento cloro. Bueno, entonces eso es la composición. También vamos a estudiar entonces cómo es que la materia cambia, ¿verdad? Hay una teoría científica que dice, ¿verdad?, que la materia no se crea, ni se destruye, sino que únicamente se transforma, o digamos de otra forma, cambia. Bueno, los cambios entonces pueden ser de 2 tipos diferentes: cambios físicos o también cambios químicos. Bueno, un cambio físico entonces, ¿verdad?, va a cambiar únicamente la apariencia externa de la sustancia. O podemos decir, ¿verdad?, que va a cambiar entonces de estado, de forma o de tamaño, ¿verdad?, o etcétera, ¿verdad? Hay más cambios físicos. Por ejemplo, tenemos un trozo de hielo, ¿verdad?, que ya vimos entonces que el hielo es agua que se encuentra en estado sólido. Supongamos que sacamos el trozo de hielo del refrigerador y lo ponemos dentro de un vaso.
lo dejamos 20 minutos, 25 minutos y vamos a darnos cuenta entonces que el hielo se deshizo y vamos a tener también agua, solo que en un nuevo estado que es el estado líquido. Supongamos también, por ejemplo, que este vaso de agua lo decidimos calentar y lo ponemos en una olla al fuego. Lo dejamos otra vez unos 20 minutos y nos vamos a dar cuenta entonces que vamos a pasar de estado líquido a estado gaseoso, ¿verdad? Vapor, acá vemos el vapor, pero nuevamente es vapor de agua. Entonces aquí tenemos agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado gaseoso. Entonces eso fue un cambio físico. Otro tipo de cambio entonces que sufre la materia es el cambio químico. Y el cambio químico, ¿verdad?, se debe a un cambio de composición. ¿Qué dijimos que era composición? De qué está hecha la materia, ¿verdad? Entonces tenemos acá, por ejemplo, un vaso de agua. A este vaso de agua nosotros venimos y le agregamos, por ejemplo, unas 3 cucharadas de azúcar y le agregamos un limón. Entonces vamos a tener una sustancia nueva que se llama limonada, ¿verdad? Esta sustancia nueva entonces es muy diferente a las sustancias originales. ¿Por qué? Veamos, el agua entonces sabemos que tiene varias características. Por ejemplo, el agua no tiene olor, ¿verdad? Es inodora. Bueno, entonces si no tiene olor, veamos ahora la limonada. ¿Le encontraremos olor a la limonada? Sí, ¿verdad? Encontramos que tiene un olor. También entonces el agua, otra de sus propiedades que es incolora, o sea, no tiene color. Y la limonada, si la vemos, ya tiene un color. Y la última propiedad, ¿verdad?, es que el agua es insabora, o sea, no tiene sabor. Y la limonada ya tiene sabor. Entonces esto es un cambio de composición y es entonces un cambio químico. ¿Estamos? Entonces tenemos cambios físicos y cambios químicos. Lo último entonces que dice nuestra definición es que vamos a estudiar cuáles son las razones de los cambios. Veamos, este que representamos acá, ¿verdad?, es el cambio físico. Habíamos hablado que teníamos un sólido que pasaba a líquido y que pasaba a gaseoso. Bueno, ¿por qué creen que pasó de sólido a líquido y después a gaseoso? Una de las razones entonces por las que cambian las sustancias físicamente es por la temperatura. Por ejemplo, el hielo en el refrigerador estaba a 0 grados Celsius o a una temperatura menor a 0 grados Celsius. Lo sacamos del refrigerador y el ambiente está, por ejemplo, a 17 grados Celsius. Entonces pasó de sólido a líquido. Para pasar del líquido a gaseoso se necesitó entonces otro aumento de temperatura y pasamos de 17 grados Celsius para que fuera líquido a 100 grados Celsius para que sea ya gaseoso. Este es entonces un cambio en la composición física de la materia, un cambio en la parte física de la materia y se debe a la temperatura. Una razón de cambio. Ahora veamos la otra. Acá tenemos el cambio químico. ¿Por qué cambió químicamente? De no tener color a tener color, de no tener sabor a tener sabor. Bueno, teníamos agua entonces y le agregamos azúcar y limón y formamos la limonada. Si vemos el agua, ya sabemos que la fórmula química es H2O. Bueno, eso es agua. Ahora tenemos limón. El limón, ¿verdad?, es una sustancia que se llama ácido cítrico y la fórmula química de esa sustancia es C6H8O7. Y también le agregamos azúcar, que también es una sustancia que tiene una fórmula química, que es C12H22 oxígeno 11. Bueno, acá la C representa carbono, la H representa hidrógeno y la O representa oxígeno. Entonces, al agua, que era H2O, la estamos transformando en una sustancia nueva que se llama limonada. Y la transformamos porque agregamos más elementos. El elemento diferente es el carbono, pero también agregamos más átomos de cada elemento. Por ejemplo, el hidrógeno tenía 2 átomos de hidrógeno,
agregamos 8 átomos que están en el ácido cítrico o digamos el limón y agregamos 22 átomos que estaban en el azúcar. En el agua el oxígeno tenía un átomo, agregamos 7 átomos de oxígeno de limón y agregamos 11 átomos de oxígeno del azúcar. Entonces ya no es una sustancia que sea agua, sino que es una nueva sustancia que se llama limonada. Eso es entonces, jovencitos, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar en este curso, ¿verdad? Vamos a estudiar entonces que la química es una ciencia, o sea, vamos a ver el método científico, vamos a ver que vamos a estudiar la materia, o sea, que vamos a ver todo lo que es materia, su estructura, su composición, sus cambios y las razones de los cambios. Entonces, bienvenidos a este curso de química. Espero, ¿verdad?, que les vaya a gustar bastante. Es un curso muy importante porque tiene que ver con todas las áreas en las cuales nos desempeñamos. Gracias.